Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Uno puede tenerle un poquito más o un poquito menos de miedo, siempre le vamos a tener respeto. El tema es cuánto sabemos, cuánto conocemos de serpientes y sobre todo y fundamentalmente de las que habitan nuestro territorio. Ahí anduvo indagando, averiguando Alexandra Perrone. ¿Cómo andás? Hola Gustavo. Sí, bien? bueno, vamos a hablar de serpientes, también se pueden llamar ofidios, y vamos a hablar específicamente de los ofidios ponzoñosos que encontramos en nuestro país. A ver. Para eso hablamos con Melita Meneghel, que ella es magíster en Ciencias Biológicas y trabajó hasta el año 2020, porque ahora está jubilada, como encargada del Laboratorio de Sistemática de Historia Natural de Vertebrados en Facultad de Ciencias. También fue creadora del Serpentario de la Facultad de Medicina de Facultad de Ciencias, que funcionó en el Instituto de Higiene. Y todavía allí se encarga de algunos animales que hay ahí todavía, que llegó a tener más de 120. Mirá. Pero en esta primera parte del informe, Melita nos cuenta justamente cuáles son esas 4 especies peligrosas de serpientes que hay en Uruguay. En nuestro país hay algo así como 38 especies de ofidios, desde unos que tienen los ojos debajo de la piel, son chiquititas, viven bajo tierra, tenemos la anaconda amarilla, un montón de culebras de familias diferentes, y hay 4 especies que sí son ponzoñosas, de las cuales 3 son víboras verdaderas, porque son vipéridos, ¿tá? Y eso deriva del latín, vípera en latín, que es el género de las que viven en Europa, por ejemplo, significa realmente víbora, ¿tá? Y son aquellas que tienen dentición solenoglifa, o sea, unos dientes muy largos que el animal los guarda plegados, paralelos al paladar, y cuando va a morder los consigue levantar, es decir, el hueso en el que están fijados rota, quedan levantados y prontos para morder, sea una presa o sea una mordida defensiva. Esas 3 serían la cascabel, la víbora de la cruz o crucera y la yarará o yara. A su vez, la 4ª no es de esa familia, es un elápido, es un animal pariente de las mambas y de las cobras, que tiene dentición proteroglifa, o sea, dientes un poco más cortos, bien más cortos, fijos, o sea, no se pueden mover, están siempre en la misma posición. Esa que tenemos es la mal llamada víbora de coral, porque no es una víbora, es la serpiente coral. Las zonas del Uruguay que tienen ofidios ponzoñosos son bastante variables. Por ejemplo, el caso de la coral seguramente está por todas partes del país. No está registrada de todos los rincones, pero seguramente está por todos lados. Es un animal de hábitos subterráneos, ¿tá? O sea, tiende, por ejemplo, sale más de noche, tiende a estar de día oculta bajo tierra o bajo una piedra. Es un animal que es bastante más difícil encontrarlo. Eso no quiere decir que de repente no ande vagando por ahí a pleno día alguna y uno se las encuentra. Pasa, pero hay más ejemplares de lo que uno cree porque se ocultan. En el caso de la cascabel, es un animal que está en peligro de extinción en nuestro país y está protegida por ley, tan protegida como el venado de campo. Hay algunas, por ejemplo, en el norte de nuestro país, el límite entre Rivera, Artigas, por ahí. En el caso de las yaras, viven más bien en ambientes serranos, ¿tá? Tienden a vivir en ambientes serranos, no necesariamente por altura, porque por ejemplo, Sierra Mahoma, que es un mar de piedra, no es por altura, tipo Sierra de las Ánimas, no, es un lugar bajo, pero hay justamente yararaes. También aparecen en algunos lugares, por ejemplo, Jauregui Berri, que está, si uno cruza el arroyo Solís, se encuentra con la Sierra Mahoma. Bueno, en Jauregui Berri hay yararaes, ¿tá? Y en una estancia que queda más al norte y tiene bañados, hay yararaes. Es bien curioso que ahí haya yararaes. Y la víbora de la cruz tiende a estar en lugares más bien bajos, o sea, esteros, pantanos, lugares así bajos de campo
o lugares semi-inundables. Bueno, va quedando claro, ¿no? En general, en casi todo o en todo el territorio de nuestro país pueden aparecer algunos de estos animales y lo importante es reconocerlos y actuar con cuidado. Más o menos por ahí, Alexandra. Claro, y bueno, nos explicaba la importancia del rol que tienen las serpientes en lo que es el control biológico, Claro. ¿no? Por aquello de, Bueno, perdón, ahí se aplica lo mismo que con las arañas, ¿no? Que les tenemos un pánico tremendo, tratamos de matarlas y sin embargo, tanto las víboras como las arañas cumplen con un rol ecosistémico. Exactamente, y matarlas no es la solución, ¿no? Y ya lo vemos siempre que aparece alguna crucera o alguna yara en algún lugar, bueno, donde suele haber muchas personas, que existen los rescates, por ejemplo, de Alternatus, que van y las rescatan, las devuelven a su hábitat natural. Bueno, justamente es la importancia, porque tienen un control biológico principalmente sobre los ratones, ¿no? Claro. También, o sea, es muy importante y bueno, ella nos explicaba, nos señalaba justamente eso. Y también nos decía el cuidado que hay que tener. Cuando uno está transitando por algún lugar donde no puede ver el piso, bueno, de usar una vara que puede ir separando, que pueda ir viendo dónde vamos a meter los pies, justamente. Y bueno, y algo que también es muy importante es que si llegamos a ver una serpiente, y más si, bueno, si podemos distinguir, si el susto nos deja distinguir si esa no es de las peligrosas, justamente evitarlo, ¿no? Nunca tratar ni de matarlas ni de pegarles, porque justamente ahí es donde el animal se asusta y donde ataca. Es muy probable que podamos salir mordidos en esa situación, ¿no? Y bueno, en esta segunda parte del informe, ella nos cuenta cómo distinguirlas, insisto, si es que el susto nos deja hacerlo, pero bueno, qué características tiene cada una y cómo podemos distinguirlas. A ver. La cascabel, de hecho, hay muy pocas en nuestro país, pero tiene esos rombos en el lomo y además tiene el sonajerito en la punta de la cola. Cuando se excita, obviamente, todos los ofidios, todos, mueven la cola de lado, igual que los gatos, que es que están fastidiados, ¿tá? Entonces, si uno tiene por delante una cascabel, las cascabeles generalmente levantan la cola y la empiezan a agitar y hacen un ruido muy característico. Ese ruido, obviamente, nos alerta. La crucera, por ejemplo, tiene esos dibujos arredondeados, como aquellos viejos teléfonos, tubos de teléfono, que eran medio, el mango era medio redondeado y tenía el micrófono y el auricular gorditos. Bueno, es parecido a eso, bordeado de una liñita clara, ¿tá? Y el dorso de la cabeza es bien oscuro y tiene líneas claritas, o sea, con un dibujo muy, muy notorio porque las líneas son muy contrastantes. En el caso de la yarará, tiene dibujos que pueden estar medio difuminados en la cabeza. También bordeados de claro, pero ahí depende. Si el animal es muy oscuro, se ven poquito, ¿tá? Y tiene en los flancos unas líneas oblicuas, claritas, ¿tá? Que bordean una mancha más oscura, que generalmente tiene una línea recta en el medio del lomo. Y luego bajan esas dos líneas más claritas y hay dos digamos, lunares gordos debajo, también con el bordecito claro. Y en el caso de la coral, bueno, hay varias culebras que serían falsas corales, ¿ah? En nuestro país, simplemente porque tienen rojo en algún lado. Hay algunas que tienen la barriga roja, por ejemplo, y ya son corales. Hay gente que dice corales. En realidad serían falsas corales. Nuestra coral tiene las llamadas tríadas, o sea, unas bandas negras relativamente larguitas que en realidad son continuas alrededor del cuerpo. O sea, si uno a una coral la da vuelta, la barriga tiene el mismo diseño que el lomo. O sea, uno no se da cuenta de diferencia en el diseño. Esa banda negra tiene dos anillitos amarillentos o blanquecinos cerca de los extremos y cada tríada está separada de la otra por una banda ancha roja. Un rojo coral, justamente por eso es que se llaman corales, ¿no? Cuando una persona es mordida, obviamente, si la mordida fue seca, va a haber dolor, pero es un dolor relativamente suave. Si realmente inyectó veneno, duele muchísimo, muchísimo. A su vez,
empieza a sangrar del lugar, o sea, quedan, por supuesto, los agujeritos de donde penetró el diente, el colmillo, y puede gotear sangre de ahí. La persona mordida se va a poner nerviosa, eso es más que obvio, ¿ah? Entonces, si está acompañado, lo bueno es que el acompañante lo tranquilice, lo inmovilice el lugar mordido, ¿tá? Por ejemplo, si es un brazo, que lo ponga horizontal, a la altura del pecho, se lo inmovilice y trate de ir a un lugar donde hay suero rápidamente. Lo importante es el consejo final, ¿no? O por lo menos final de esta parte del informe, Alexandra, de tener claro cuáles son las medidas básicas de respuesta ante un incidente de este tipo. Sí, bueno, y Melita nos contaba que, por ejemplo, el veneno de la yarará o yara, la cascabel y la crucera solamente pueden combatirse con suero antiofídico. Claro. Y que en el caso de la coral, si bien se puede atender a la persona con otros recursos que no sea el suero antiofídico, lo que tiene de peligroso es que actúa más rápido, es neurotóxico y actúa más rápido, y por lo tanto si una persona está en un lugar lejano a un centro de salud, bueno, ahí hay que igual apurarse porque puede ser justamente peligroso. Bien. Y bueno, nos decía eso, que no siempre inyectan veneno cuando muerden, porque depende de si recién comieron o si se asustan mucho, sí van a inyectar veneno. De ahí esta advertencia de si las vemos, bueno, tratar de no tocarlas, no molestarlas, alejarnos, justamente, porque cuanto más asustadas están, más veneno pueden inyectar, ¿no? Y bueno, y nos decía también, bueno, Melita, que Uruguay producía su propio suero antiofídico en el Serpentario, justamente, reiteramos, bioterio de animales ponzoñosos que funcionó, bueno, por convenio de la Facultad de Ciencias y Medicina desde 1992. Y bueno, desde el año más o menos 2000, ahí por los años 2000, se dejó de producir aquí en Uruguay y se importa actualmente, ¿no? Y ahora en la última parte del informe ella nos cuenta por qué es importante producir el suero antiofídico con las especies que están en nuestro país. Lo vemos. Siempre se ha recomendado, y eso tiene un fundamento en las poblaciones de ofidios. Ya se ha comprobado que una población respecto a otra de la misma especie, ¿tá?, que esté, yo qué sé, 500, 600 kilómetros de distancia, puede tener variación en la composición del veneno. Entonces la idea es hacer suero con veneno de la misma población de animales que están causando esos accidentes que uno quiere combatir. Entonces, hacer suero acá, con animales de acá, ordeñados acá, sería lo ideal. Alexandra, aclaración que está bueno para que la gente no se desoriente. No todas las especies que todavía quedan en el Serpentario son autóctonas. No, Claro. Ahí quedan algunos pocos animales en el Serpentario. Ella todavía se encarga de ir a darles de comer. Ahí creo que hay una crucera, sí, que fuimos ahí y la filmamos, que lo vimos en el informe. Y bueno, yo quiero agradecer a Santiago Carreira, que es el fotógrafo que todas las fotos que mostramos son de estos animales en el Serpentario. Y tiene página web el Serpentario, si bien igual ya no se hace extracción de veneno y ya no se produce acá en Uruguay, pero bueno, tiene toda la información en una página web que es serpentario.edu.uy. Excelente, gracias Alexandra, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.